Buenos días entonces a todos. El día de hoy abordaremos el tema de enfermedad pleural, evaluándolo desde el punto de vista de tomografía. Yo soy el R2 de Carlos Leonardo Maldonado Estrada, del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas. Y comenzaremos entonces hablando un poco acerca de la anatomía normal, que si recordamos, la pleura se divide en una pleura parietal que está en contacto con la pared torácica y una pleura visceral que es la que está en contacto en sí con el parénquima pulmonar. Esta es más un espacio real a uno virtual que puede llegar a medir 1 milímetro. La porción que está, la pleura parietal que está en contacto se puede dividir según las zonas en las que está en contacto con la porción exterior. Hacia apical nos encontraremos la pleura cervical. En contacto con la pared pleural, con la pared costal tenemos la pleura costal y en contacto con el mediastino la pleura mediastinal y hacia abajo la pleura diafragmática. La pleura parietal está irrigada por las arterias intercostales, así como arterias frénicas por la parte inferior, y el drenaje venoso será dado por también venas intercostales y también por la mamaria interna, mientras que la pleura visceral estará irrigada por arterias pulmonares y bronquiales y el drenaje venoso será también por venas bronquiales y pulmonares. Según la zona donde está localizada la pleura, también será su drenaje linfático. En la porción cervical será hacia los ganglios axilares. En la porción mediastinal será hacia los paraesternales. La porción costal será hacia los intercostales y la pleura diafragmática drenará hacia los nódulos frénicos. Entonces, como parte de la anatomía normal, recordaremos que la pleura visceral se invaginará para formar las cisuras que nos ayudarán a diferenciar entre los lóbulos pulmonares. Como les había comentado, esto es un espacio real que mide aproximadamente menos de 1 milímetro, en el cual podremos encontrar una cantidad de líquido, aproximadamente 8 ml, el cual nos ayudará a disminuir la fricción entre ambas pleuras en el movimiento respiratorio. Y recordemos que las cisuras nos aparecerán como unas líneas de alta densidad bien definidas de aproximadamente 1 a 2 milímetros de grosor. Aquí tenemos una tomografía de tórax en un corte axial, una ventana mediastinal, donde nos hacen un énfasis en la porción de la pared torácica, donde observaremos estas dos líneas grises, las cuales son correspondientes a pleura visceral y la pleura parietal. Luego, esta banda hipodensa corresponde a grasa extrapleural. La banda amarilla corresponderá a la fascia. La banda rosada corresponde a los músculos internos. Esta porción es correspondiente a la grasa intercostal y en rojo tendremos los músculos externos. Recordando un poco la anatomía, entonces aquí también tenemos cortes de tomografía sagitales, ventana de pulmón, en los cuales vemos estas bandas lineales hiperdensas correspondientes a las cisuras. Del lado izquierdo tenemos la cisura mayor del pulmón derecho, nos dividirá, si recordamos, el lóbulo superior del inferior. En este lado tenemos lo mismo, nada más que en el lado izquierdo, nuestra cisura mayor que dividirá el lóbulo superior del inferior. En el caso de la cisura menor, nos la encontraremos como esta banda curvilínea ecogénica aquí en estos cortes axiales, ventana pulmonar, recordando que nos ayudará a separar nuestro lóbulo superior de nuestro lóbulo medio. Y aquí, si se pueden fijar también en este corte,
sagital de ventana pulmonar. Si nos fijamos muy bien, aquí podemos distinguir esta banda lineal, la cual nos está dividiendo el lóbulo superior derecho del medio. Vamos a hablar un poquito de la técnica tomográfica, que gracias a que los tomógrafos modernos adquieren cada vez más rápido las imágenes, esto solamente requerirá una apnea de 10 segundos, y esto para disminuirnos los artefactos de movimiento. Cabe recalcar que es útil utilizar el medio de contraste en aquellas patologías de la pared pleural y también las asociadas a derrame pleural debido a sus asociaciones con patologías del parénquima, excepto en aquellos casos de la valoración de placas pleurales y neumotórax. La adquisición se deberá de tomar 20 a 60 segundos tras la inyección del medio de contraste. Y esto más que todo para distinguirnos las patologías estas de la pleura y las asociadas al parénquima pulmonar, ¿verdad? Y la ventana de mediastino es la que nos proporciona mayor información acerca de las lesiones tanto de pleura como de pared torácica. Ya comenzando con las patologías, hablaremos un poco del derrame pleural, que como ustedes sabrán, las causas de derrame pleural son múltiples y muy variadas, entre sistémicas y patologías en sí. En este caso estamos observando una radiografía pegada de tórax, en la cual es muy característico ver esas radioopacidades que nos borran los ángulos cardiocostofrénicos, en este caso del izquierdo, así como la silueta cardíaca. Pero ya en los cortes de tomografía de tórax, como estamos observando en corte axial y ventana de mediastino, será característico, si se recuerdan en la técnica, el paciente está en decúbito supino, por lo cual, por efecto de gravedad, el derrame se irá hacia segmentos posteriores, causándonos esta imagen en cóncava, o también mencionada como en menisco. Pero las causas de derrame pleural, pues, son muy variadas, como les había comentado. En caso de derrames pleurales derechos, están asociadas a patologías de hígado y ovarios, artritis reumatoidea, y obstrucciones proximales del conducto torácico. Mientras que en causas de derrame pleural del lado izquierdo, tenemos la pancreatitis, obstrucciones distales del conducto torácico, síndrome de Dressler, que es una pericarditis inmunitaria, ¿verdad?, que nos puede causar este tipo de patología. Entre los signos tomográficos que podemos encontrar, tenemos estos cuatro. El signo de desplazamiento del pilar diafragmático, este se verá caracterizado debido a que el pilar se moverá anterior y adyacente a la vértebra. Este solo es valorable cuando no existe ascitis. Cuando existe ascitis no lo veremos. Tenemos el signo de la interfase, que este nos provocará, en el caso que exista un derrame pleural, entonces el diafragma nos servirá como interfase. Nos dividirá el derrame de los órganos abdominales y se verá como una interfase borrosa. En el caso contrario de la ascitis, que es la interfase entre el órgano abdominal y el diafragma, será nítido. Tenemos el signo del diafragma, que en este los derrames pleurales se localizarán laterales al mismo, mientras que la ascitis se localizaría más medial. Y el signo del área desnuda, que este básicamente lo que nos comenta es que existe una porción en el segmento posterior derecho hepático que está libre de peritoneo, por lo cual no será posible que exista ahí entonces, que se ubica ahí la ascitis. Entonces aquí estamos viendo una tomografía de tórax en un corte de mediastino, un corte axial, en el cual nos están señalando aquí esta interfase entre este derrame pleural, la víscera abdominal, y si se dan cuenta se mira un poco borroso del signo de la interfase. Entonces estamos ante un derrame pleural. Y en este otro corte axial también de ventana de mediastino, aquí podemos observar que la interfase es nítida. En este caso lo que estamos observando
es ascitis. Y por otro lado, aquí observamos este derrame pleural, en el cual, como les había comentado en el signo del diafragma, el ascitis se localizará lateral y el derrame se localizará más medial. Al revés, el derrame se localizará lateral y la ascitis medial. Cuando encontramos imágenes en las cuales sospechamos patologías malignas y que están asociadas a derrame pleural, como en este caso, que observamos esta tomografía de tórax en corte axial y ventana de mediastino, podemos observar que en el lado derecho existe este derrame pleural que no solo es el derrame pleural, sino que también está asociado a nódulos y la presencia de engrosamientos pleurales que nos hace sospechar una patología maligna. En el caso de derrame pleural, que ya son de características infectadas, recordaremos que las infecciones del pulmón pueden llegar a desarrollar derrame pleural hasta 40% de los casos. Y de esos 40%, 10 pueden desarrollar colecciones. El empiema es característico porque ese derrame pleural presentará una membrana pleural engrosada que capta contraste, encontrándose el signo de pleura encendida. Este signo nos dirá que existe captación del medio de contraste tanto de pleura visceral como de pleura parietal. También podemos encontrar, en el caso de empiema, aumento de la densidad de la grasa extrapleural por arriba de los 50 unidades Hounsfield. Además, pueden estar asociadas a adenopatías, las cuales son menores a 2 centímetros y tiene predilección por el grupo subcarinal y paratraqueal del lado derecho. Y entonces aquí observamos en la tomografía de tórax, en un corte axial, ventana de mediastino, hacia este segmento posterior derecho, como tras la administración de medio de contraste, tanto la pleura visceral como la parietal tiene captación, observándose la imagen hipodensa con pequeñas burbujas aéreas. Esto en situación de un empiema. Tenemos este otro caso que también es propio de un derrame pleural complicado, en el cual presenta septos en su interior y múltiples imágenes aéricas. Esto en el caso de un empiema, el cual ya está condicionando un poco la expansión pulmonar. Aquí una pequeña diferencia para diferenciar entre empiema y un absceso. El empiema tiene una forma más lenticular y paredes más finas. Compresión y este tiene tendencia a comprimir estructuras adyacentes, mientras que el absceso tiene una forma más esférica, una pared más gruesa, y esta amputa la vasculatura pulmonar y tiene una adecuada interfase entre las estructuras bronquiales y el absceso. Ahora aquí tenemos este caso que si nos llegase a nuestro servicio con una historia de trauma, como observar en el corte de tórax, una ventana mediastinal, corte axial, podemos ver que existe un derrame pleural bilateral, pero existe una densidad más heterogénea en el concepto de trauma, y si utilizamos las unidades Hounsfield y encontramos densidad de sangre, podemos sospechar entonces un hemotórax. Ahora hablaremos un poco del neumotórax, que pues, existen múltiples causas, ¿verdad? Entre las más comunes, pues, tenemos las traumáticas, también tenemos iatrogénicas, como por ejemplo cuando se colocan catéteres venosos centrales, enfermedades obstructiva crónica, que cursan con bulas, que estas explotan y tienden a causar neumotórax esporádicos y causas también esporádicas, ¿verdad? Los rayos X suelen ser útiles y detectar hasta 30% de los neumotórax. Y el neumotórax provoca una falta de movimientos respiratorios. Hay que recordar un poco de la clínica, en el cual pues, el paciente presentará una dificultad respiratoria marcada, así como una disminución de la expansibilidad pulmonar, será más sonora la percusión
y tendrá ausencia de ruidos pulmonares, del murmullo vesicular. En el caso de aquellos neumotórax que tienen una localización muy posterior o el pulmón se encuentra interpuesto en las proyecciones de tórax, entonces la tomografía será especialmente sensible en estos casos. Y entonces aquí vemos como típicamente en las proyecciones de rayos X observamos la línea pleural como una línea bien definida con aumento de la opacidad. Y esta es paralela y convexa a la pared torácica. Como podemos observar aquí, pues no existe más vasculatura pulmonar. Y en el caso de la tomografía de tórax, en este caso corte axial, una ventana de pulmón, recordemos que el paciente está en decúbito supino, entonces este neumotórax tendrá tendencia a localizarse en segmentos más anteriores, los cuales podemos observar aquí con esta densidad de aire, la cual está comprimiendo y desplazando nuestro parénquima pulmonar. Y en este otro caso, que este es un paciente en tercera edad, también corte de tórax, corte axial, ventana mediastinal, en el cual miramos un neumotórax ya más complicado. Complicado, ¿por qué? Porque tiene estos pequeños septos, los cuales nos están separando ciertas áreas de neumotórax, siempre desplazando y comprimiendo el pulmón. Esto es especialmente relevante debido a que el tratamiento, como sabemos, son colocaciones de tubos pleurales y aquí se verá un poco entorpecido por el caso. Aquí también tenemos otro ejemplo de tomografía de tórax, corte axial, ventana mediastinal, en el cual observamos en el lado derecho, como siempre con tendencia a irse hacia segmentos anteriores, desplazando y comprimiendo el parénquima pulmonar, pero en este caso también asociado a estas imágenes hipodensias dentro de las partes blandas del tórax. Esto en el caso de enfisema subcutáneo. Tenemos también esta patología que es importante conocerla, ¿verdad? Cuando encontramos en los rayos X esta radioopacidad, que es típica que nos borra los ángulos cárdicos tofrénicos, causando esta línea, causando un nivel en el cual es propio de los hidroneumotórax. En el caso de los traumas, por ejemplo, miramos la línea pleural, ¿verdad? En el cual más allá de ella no hay vasculatura pulmonar, entonces tenemos un neumotórax y tenemos un derrame pleural, y esto nos causará este nivel, como un hidroneumotórax. Esto en pacientes debe estar en decúbito para alcanzar esta imagen, ¿verdad? En bipedestación. En el caso de la tomografía, tomografía de tórax, corte axial, ventana pulmonar, donde observaremos entonces que por el paciente está en decúbito supino, por tendencia a la gravedad, el derrame se localizará en segmentos posteriores, mientras que por la menor densidad del aire se localizará en segmentos anteriores, siempre con movimiento de nuestro parénquima pulmonar. Y esto es evidente también en el corte coronal, en el cual en cortes más posteriores observaremos el derrame, mientras que en cortes más anteriores localizaremos el derrame pleural, el neumotórax, perdón. Ahora, para la identificación de las enfermedades pleurales, pues suele ser un reto realmente para los radiólogos distinguir entre patologías tanto de pleura como del parénquima pulmonar y la pared pleural. Pero siempre hay ciertos factores que nos ayudan. Por ejemplo, pues la afectación de partes blandas o pared torácica orienta siempre a un origen extrapleural. Y cuando existe enfermedad parenquimatosa pleural, en la lesión existirá un ángulo más agudo con la pared torácica, mientras que en las enfermedades pleurales existirá un ángulo más obtuso. Esto lo observaremos aquí en esta imagen esquemática. Si recordamos, aquí tenemos nuestra línea de la pleura visceral y la línea de la pleura parietal, y aquí tenemos una lesión, el cual estará con un ángulo más abierto, o obtuso se le dice. Esto típico de las afecciones de tipo pleural. Mientras que si la afección es extrapleural, entonces observaremos que el ángulo es un poco más recto, se le dice, se le determina. Y ya las afecciones intraparenquimatosas tendrán ángulos más agudos o cerrados. ¿Qué tenemos de nuevo entonces?
Un ángulo obtuso o un poco más abierto, entonces sospechamos enfermedad pleural. Un ángulo un poco más recto, ya propio de la afección extrapleural. Y un ángulo más agudo o cerrado en aquellas afecciones que son propias del parénquima. Aquí tenemos un ejemplo en el cual observamos en el corte de tomografía torácica axial, ventana de mediastino, vemos esta lesión, la cual está encapsulada, hipodensa, la cual está formando un ángulo obtuso con respecto a la pared torácica. Entonces nosotros debemos sospechar afectación de la pleura. En este caso estamos observando un empiema. Engrosamiento pleural focal. Estas son placas, las cuales son focos de tejido de colágeno y hialino, que se encuentran por debajo de la capa normal de células mesenquimales, y esta como manifestación más frecuente a la exposición del asbesto, con una exposición previa de hace 20 a 30 años. No se consideran malignas por sí mismas, y la placa de tórax tiene una sensibilidad de 30-80% y una especificidad de 60-80%. Mientras que en la tomografía la observaremos como engrosamientos focales bien definidos, con bordes redondeados y más gruesos. Y existe el caso en el cual observaremos, como denomina aquí, placas peludas, porque estas placas se vuelven más gruesas y su forma un poco más prominente, con afectación del parénquima con bandas intersticiales. Y en el lado izquierdo observamos una proyección PA de tórax, ¿verdad? En el cual vemos opacidades periféricas, las cuales no condicionan la vasculatura pulmonar, bilaterales, altamente sospechosas de una asbestosis. Mientras que en el lado derecho, un corte de tórax axial, ventana de mediastino, observamos aquí hacia segmentos posteriores esta localización pleural, donde vemos estas pequeñas imágenes hiperdensas propias de las calcificaciones de la pleura. Y aquí en una toracoscopía, donde observamos a detalle la pleura y observamos estas placas pleurales elevadas, bien delimitadas y con bordes redondeados, propias de las calcificaciones. Y en este otro caso de tomografía de tórax axial, ventana pulmonar, observamos que existe una afectación más difusa de la pleura, un engrosamiento difuso, predominantemente en el lado derecho, como pueden observar, por aquí también tenemos lesiones, el cual, si se fijan, deforma el parénquima pulmonar, altera la arquitectura. Y tenemos esta pequeña zona, que como les había mencionado, un aspecto de placas peludas, esto porque existen estas bandas parenquimatosas intersticiales que se pueden llevar a dar hasta el 50% de los casos. Y tiene una clasificación por apariencia de estas placas, que tenemos una afectación ligera cuando son menores de 1 milímetro de grosor, 1 a 3 de longitud y escasas. Una afectación moderada cuando de 1 a 3 milímetros de grosor, de 3 a 5 de longitud y son más numerosas. Y una afectación importante cuando están más allá de los 3 milímetros y protruyen en el pulmón subyacente y hasta 8 centímetros en su cráneo caudalmente y con una amplitud más extensa. El tumor fibroso solitario de pleura es un tumor realmente poco frecuente, menos del 5% de los casos. Es originado de células mesenquimales de la pleura visceral. Se da más que todo a los 60 y 70 años. Tiene predilección por las mujeres y cuando son menores de 10 centímetros suelen cursar asintomáticos. Cuando van aumentando de tamaño y sobrepasan los 16 centímetros, entonces nos pueden causar sintomatología respiratoria, con todo dolor torácico, disnea y hasta llegar a causar un neumotórax. Pueden estar asociados a derrame pleural hasta un 25% de los casos. Aquí un pequeño diferencial acerca de los tamaños. Cuando son de pequeño tamaño, su densidad es intermedia, suelen ser bien definidos
suelen tener un ángulo obtuso, nos dice que recuerden que es una afectación pleural. Hasta 40% puede tener un pedículo vascular, raramente visto en la tomografía, y captan contraste de forma homogénea. Mientras que si son de gran tamaño, tienden a tener lobulaciones, una densidad más heterogénea, y ya debido al gran tamaño, entonces el ángulo se verá reducido, será un ángulo más agudo. Y producen efecto de masa, y suelen tener hasta 10% calcificaciones puntiformes, y captan el contraste de forma heterogénea. Entonces aquí tenemos una tomografía de tórax, corte axial, ventana de mediastino. Esta imagen en nuestro lado izquierdo, con un ángulo, si recuerdan, debe ser un ángulo obtuso, imagen bien definida, hipodensa, algo heterogénea, con estas pequeñas calcificaciones. Así se observa típicamente este tumor fibroso. Tenemos también lipomas y liposarcomas. Los lipomas, pues, son considerados tumores benignos y son poco frecuentes y pueden ser asintomáticos y son hallazgos incidentales. Y en la tomografía aparecen como masas pleurales uniformes con densidades grasas. Densidades grasas son negativas. Y tenemos los liposarcomas, que estos no están derivados de los lipomas y son tumores malignos y son un poco más sintomáticos. En la tomografía son lesiones de gran tamaño que infiltran tejidos vecinos heterogéneos con densidad de partes blandas como grasa y suelen estar por debajo de las 50 unidades Hounsfield tras la administración de medio de contraste. Entonces aquí en tomografía de tórax, corte axial, ventana de pulmón, observamos hacia el lado izquierdo, un poco más anterior, esta pequeña lesión hipodensa bien definida, la cual tiene un ángulo obtuso, si pueden recordar, o sea, más abierto, que es característico de estas lesiones. En este caso es un lipoma. Densidades grasas, recuerden, eran negativas. La atelectasia redonda es una manifestación más frecuente de enfermedad pleural por asbestosis, y esta es característica de una zona de engrosamiento pleural asociada a contracción y distorsión del parénquima pulmonar. En la tomografía se verá observada esta masa redondeada con engrosamiento pleural adyacente, y veremos este signo de cometa, que es el resultado del giro y la distorsión de los vasos bronquiales, que se extienden desde el hilo pulmonar y convergen con la masa, y por lo general pueden presentar un broncoedema aéreo. Y diferenciarlo con una neoplasia pleural suele ser un poco difícil. Entonces aquí en la tomografía de tórax, corte axial, ventana mediastinal, podemos observar, si recuerdan, esa forma en menisco, típica del derrame pleural, en este caso del lado derecho, y sobre ella vemos esta imagen más hiperdensa en relación a este derrame, redondeada, bien definida, el cual tiene este signo de cometa, recordando, pues es propio de la alteración de los vasos bronquiales y viaja, si se fijan, desde el hilo pulmonar hasta la lesión. Engrosamiento pleural difuso. Está relacionado con asbestosis. Este es poco frecuente, menos del 10% de los casos. Suele causar disnea progresiva, intolerancia al ejercicio, debido a que, como la afectación, recuerden, será bilateral y difusa, entonces, entre más grande la afectación, tendrá una restricción más grande de la capacidad inspiratoria, por lo cual el paciente se quejará de dificultad respiratoria al momento de hacer las tareas cotidianas. En la tomografía, mide al menos 3 milímetros de grosor, 5 de extensión lateral y 8 a 10 centímetros de extensión cráneo-caudal. Estos raramente calcifican, suelen ser bilaterales, y no cursan con infiltración de la pared. Entonces aquí, tomografía de tórax, corte axial, ventana pulmonar. Observamos, si nos vamos aquí, una afectación de la pleura, engrosamiento difuso en el lado derecho, pero es bilateral. Aquí también encontramos una lesión en el lado izquierdo,
Y esto, si se dan cuenta, altera nuestra arquitectura pulmonar y el momento del paciente, cuando realiza la inspiración, tendrá una restricción de la capacidad pulmonar. Los engrosamientos no relacionados al asbesto, pues tenemos los que están relacionados con un proceso postraumático de motoras, por ejemplo, en el cual podrá estar asociado a fracturas costales y el parénquima se observará normal. Y el empiema también tendrá una marcada pérdida de volumen con engrosamiento de la grasa extrapleural. Aquí en la tomografía de tórax, un corte axial, ventana de mediastino, observaremos en el lado derecho, ¿sí? Esta imagen, la cual es correspondiente a un hemotórax, ¿verdad? Esta forma de menisco, y vemos este engrosamiento pleural, donde tendremos estos pequeños puntos hiperdensos propios de las calcificaciones. Y si se fijan también, estas costillas se encuentran reducidos los espacios intercostales, por lo cual también existirá una restricción del volumen inspiratorio. En el caso de engrosamientos pleurales malignos, tenemos la enfermedad metastásica como la causa más frecuente, y estos suelen prevenir del pulmón, mama, de procesos linfoproliferativos, ovarios y tumores gastrointestinales. Suele ocurrir una diseminación hematógena y linfática, y la tomografía suele ser la técnica de elección. Y estos son algunos parámetros en los cuales podemos guiarnos para tener un pronóstico acerca de si la lesión es un proceso maligno o benigno. En el caso de ser maligno, un engrosamiento superior a 1 centímetro, el engrosamiento circunferencial de la pleura con afección de la pleura mediastínica, el engrosamiento nodular pleural, si se fijan, engrosamiento de la pleura mediastinal, si se fijan, tienen una alta especificidad. Entonces aquí en el corte, la tomografía de tórax, corte axial, ventana de mediastino, observaremos esta lesión en el lado derecho, la cual tiene un engrosamiento marcado de la pleura circunferencial mayor de 1 centímetro con afectación de la pleura mediastinal. Esto nos hace sospechar que esto es un proceso ocupativo maligno. El mesotelioma maligno, pues es la principal neoplasia primaria del espacio pleural. Esta también tiene una relación con una exposición previa al asbesto, con una latencia de 45 años. La enfermedad cuando está avanzada suele ser incurable, ya que pues infiltra la pared torácica y suele ser irresecable. Y la biopsia suele ser requerida para un diagnóstico definitivo. Y aquí tendremos algunas variantes histológicas, epitelioide, sarcomatoso y mixto, que son las más comunes. Y en la tomografía observaremos aquellas grandes masas irregulares, nodulares y periféricas, de predominio basal hasta 94% de los casos, que suelen estar asociadas a derrame pleural, hasta en 60% de los casos unilateral y 5% bilateral. Esto no cursa con desplazamiento mediastinal, ya que está adherida a la pared, pero sí existe una disminución del espacio aéreo, estrechamiento intercostal, elevación del diafragma y desplazamiento homolateral del mediastino. Y la destrucción costal es poco frecuente y está relacionada más que todo, como les había mencionado, a un estado de enfermedad avanzada. Entonces aquí en esta proyección PA de tórax de rayos X, observamos este engrosamiento hacia el lado izquierdo, unas radioopacidades, las cuales tienen unos bordes bien irregulares que nos están afectando predominantemente las bases, pero que se van de forma circunferencial hacia la parrilla costal externa. Y en el caso de realizar la tomografía de tórax, ventana axial, corte axial, ventana mediastinal, entonces observaremos esta imagen, como pueden observar, que es una imagen
con un importante engrosamiento pleural, heterogénea e irregular, altamente sospechosa de patología neoplásica maligna, en este caso un mesotelioma maligno. Y para completar los objetivos de la clase, pues tenemos algunas proyecciones que nos pueden causar elevación unilateral del diafragma, como en el caso de parálisis del nervio frénico, que es de la causa principal debida a tumores malignos, ¿verdad? Y tenemos dos cortes de tomografía de tórax, una ventana pulmonar y otra ventana mediastinal en cortes coronales, donde es evidente la elevación del hemidiafragma izquierdo, produciendo, desplazando el parénquima pulmonar hacia arriba, ¿verdad? Y podemos observar aquí, en la ventana de mediastino, ciertos órganos abdominales, entre ellos el estómago y el vaso, ¿verdad? En este caso de parálisis del nervio frénico. Y tenemos el caso también de los abscesos hepáticos, que en este caso tenemos un corte de tomografía abdominal, coronal y axial, en el cual observamos esta lesión intrahepática de segmentos derechos, hipodensa en relación al parénquima pulmonar, parénquima hepático, en el cual observamos dentro de ella niveles hidroaéreos y burbujas aéreas. En el caso de los abscesos tienen unas paredes más gruesas y tras la administración de medio de contraste, estas paredes suelen dividirse en dos porciones, una interna que tendrá una atenuación más alta y una externa que tendrá una atenuación más baja. Esto se le denomina signo de doble diana. Caso contrario de los abscesos sufrénicos, que estos, si se fijan, existe una interfase entre el parénquima pulmonar, entre el parénquima hepático y el absceso, también con las mismas características del anterior, ¿verdad? Bien definido, una pared gruesa, podemos encontrar niveles hidroaéreos y pequeñas burbujas aéricas. Esto es como ejemplo de elevación del diafragma, ¿verdad? Y con eso concluiríamos la presentación del día de hoy. Gracias por su atención. Un poco de la bibliografía. No sé si tiene alguna pregunta. No sé si me estás escuchando, Carlos. Sí, estoy escuchando. ¿Podrías ponerme la diapositiva de las técnicas solo para hacer una observación? Me gustó tu clase. Muy didáctica, muy bonita. Solo hay unas cosas ahí, solo para que todos sepan. Las técnicas, más o menos, vos dijiste, es una apnea de 10 segundos, sí, más o menos dura eso en estos tomógrafos. Uno tiene que, cuando utiliza un tomógrafo, tiene que conocer las características, porque de acuerdo a eso, uno podría decir qué cosas o qué estudios se pueden hacer en ese tomógrafo. Hay que, normalmente sí, yo había visto diferente, esto había visto 20 segundos, pero era que lo estaba viendo aquí con la adquisición de 20 a 60 segundos después de la inyección del medio de contraste. En estos tomógrafos, en el PCT, el que tenemos abajo, y el Toshiba, un estudio realmente se hace 8 a 10 segundos, dependiendo la altura del paciente, el pitch que ocupes, y se hace en una apnea nada más. En cuanto a la inyección del medio de contraste, ahora se puede utilizar un retardo habitual como lo tenés aquí, aunque 60 segundos es demasiado para tórax, más o menos anda entre 20 a 25 segundos, porque eso es lo que tarda en llegar desde la vena antecubital hasta corazón y de ahí distribuirse. Sí, doctor. 60 segundos ya es mucho tiempo.
La otra cosa es que este es el retardo habitual, pero hay otra forma de hacer esto y es haciéndolo con un seguimiento de bolos que en cuanto llegue al sitio o al vaso que querés evaluar, haces la adquisición. Si estamos hablando de patología de pleura, la primera adquisición se debería hacer en fase arterial. Entonces estamos hablando que cuando llegue a la aorta ascendente se empiece a hacer la adquisición. Ahora, si queremos hacerlo en fase venosa para ver arterias pulmonares, esto sería mucho más rápido porque primero llega a arterias pulmonares y entonces ahí se hace la adquisición. Sí. Eso era lo que quería mencionar, que hay que conocer las características del equipo para saber los tipos de estudios que se pueden hacer y cómo se pueden estar haciendo. Muy bonita clase, muy didáctica. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene comentarios? Bonita clase, Carlos, lo felicito. Es extensa en realidad y hay tanto diagnóstico diferencial que tomar en cuenta. Pero como usted lo planteó, tiempo de evolución, una buena anamnesis y una buena exploración nos van a determinar cuál de todas estas patologías puede ser. Si hay más comentarios, dudas. Si no lo hay, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Gracias a todos por su atención.